¡Sorpresa! Pues después de que muchos de vosotros me lo pidierais, nos hemos venido hasta los Caños de Meca para ver de qué se trataba esto de las termas romanas que se han hallado hace poco. Bueno, pues como podéis contemplar, está todo cubierto de arena y la razón es para evitar que la gente se lleve fragmentos y piedras de estas termas. Sé que parece que no hay mucho que mostrar, pero os voy a sorprender, la verdad. Y bueno, ¿por qué son significativas estas termas? Pues porque se ha logrado encontrar que estaban casi completas debajo de toda esta arena. Han hallado los dinteles, las ventanas de las termas. La ubicación es un privilegio realmente. Están aquí junto al faro de Trafalgar que tenemos aquí a la derecha, bueno, a vuestra izquierda, a mi derecha en las imágenes. Y aparte de esto os voy a mostrar más tesoros que tienen estas zonas. Yo creo que merece la pena que os quedéis a ver este vídeo. Bongo y yo estamos deseando mostraros todo lo que tenemos aquí. Cádiz no es solo playa y verano y fiesta, también es cultura, son restos arqueológicos y nada, invitaros a que os quedéis con nosotros en esta nueva videoaventura y que la disfrutéis, como yo y como el Bongo, que está ahí, se acaba de dar un baño el tío en el agua que ha flipado. Y nada, muchas gracias por seguir viendo este vídeo y ya sabéis, si os gusta darle a like y suscribiros. Y si no, pues, ¿qué hacéis aquí? Venga, nos vemos. Bueno, estamos grabando aquí en la zona, otra vez encontrado con unos paisanos, unos señores que vienen a visitar la zona y les está un poquillo explicando el tema este de la villa marítima. Ahora se está llenando esto de gente y no sé si escucháis, están discutiendo a ver si se van a caer. Y nada, yo muchas veces cuando no vienen muchas personas por aquí discutiendo, me gusta pasar por aquí. Ya han terminado de discutir. Lo que estaba diciendo, la zona es rica en yacimientos de época romana y anteriormente de la época del bronce, que luego os enseñaré una tumba que también se encontró hace poco junto con las termas estas famosas. Y ahora vamos a dar un paseo por aquí alrededor, vamos a subir, vamos a mostrar imágenes de la villa marítima. Supongo que la gente viene interesada mucho por esto, ¿no? Por el tema de la historia que hay aquí en Cerrás, y que gracias a las dunas se han conservado parte de ellas. Y bueno, ahora parece que la cosa está más tranquila y se puede charlar más amenamente. Y nada, vamos a continuar.
Esto es cuanto queda de la villa marítima que estaba aquí ubicada. Como veis, a la derecha tenemos el Atlántico, aquí tenemos todo el tema de la duna y atrás está el faro de Trafalgar. Aquí a la derecha tuvo lugar la famosa batalla de Trafalgar, donde los ingleses nos dieron leña. Si os acordáis, de Churruca, Nelson y todos esos personajes históricos. Como veis, la historia nos rodea por todos lados. Estamos sobre la historia, tenemos historia aquí en el Atlántico, tenemos historia justo ahí detrás, con las termas. Si pisamos historia, respiramos historia. Y bueno, sin duda es un sitio interesante de visitar, de disfrutarlo, preferiblemente antes del verano, porque así os evitaréis la masificación de turistas y tal, que vienen a otros menesteres. Bueno, también pueden venir a disfrutar de la historia, pero seguramente vienen más a disfrutar de la playa y del veraneo, y el merecido descanso. Y me encanta compartir esto con vosotros. Creo que sin duda tenemos tesoros de incalculable valor histórico en la bahía, que merecen ser compartidos, merecen ser protegidos y que los disfrutemos. En octubre volverán a comenzar las labores de los arqueólogos, tanto en las termas como en la tumba que vamos a visitar ahora en un momento, una tumba de la época del bronce. Ahora se ve poquito, ya os lo adelanto, pero bueno, está bien que le echemos un vistazo. Y nada, quería compartir este ratito con vosotros. Cuando yo estoy en sitios como este me gusta imaginar las personas de aquella época, siglo I, siglo II antes de Cristo, posteriores también, en sus labores diarias, ¿no? Aquí trabajando con los atunes, procesándolos para luego hacer el garum. Y no tanto personajes célebres históricos sino personajes cotidianos y normales como tú y como yo, en qué ocuparían su tiempo, ¿no? Cuál sería su relación con sus paisanos, sus amigos y su trabajo. Y yo creo que estos sitios evocan mucho eso, ¿no? Que eran personas normales, que trabajaban, que se buscaban la vida, que tenían sus preocupaciones, sus intereses, sus sueños, como todos nosotros. Y creo que estos sitios sirven como nexo de unión entre esas personas y nosotros. Somos romanos, no lo podemos evitar, lo llevamos en nuestro ADN histórico y me gusta evocar esa civilización cuando vengo a sitios como este, compartirlo y que lo disfrutéis como yo lo disfruto. Espero que eso que pretendo, que disfrutéis esa experiencia como yo aquí, os llegue y sintáis amor por la historia, que es de lo que se trata en estos vídeos. Bueno, pues vamos a continuar. Pongo, como veis, ya está en su propia casa, no sé si lo veis por el enfoque, pero se ha tumbado aquí. Le voy a dar un poquito de agua, que debe tener sed. Y nada, quiero continuar un poquillo por aquí y mostraros lo de las tumbas de la época del bronce. Un saludo. ¿Tiene sed? Bueno, esto es la tumba de la Edad de Bronce que se halló aquí, en esta zona. Estamos hablando de 2500 años, 3000 antes de Cristo, por lo que os podéis hacer una idea de la antigüedad que tiene.
La edad del bronce, el ser humano pasa de ser un nómada para quedarse en los sitios por más tiempo, gracias al desarrollo de la agricultura y de la ganadería, y sobre todo habían desarrollado técnicas de cultivo que les permitían estar más tiempo en una zona y no estar tanto al pairo de tener que ir a buscar la caza y demás. Suponemos que al final de la época del bronce o de la edad del bronce, el ser humano se crea poblados y se asienta en zonas. Esto es un ejemplo de ello. Seguramente forme parte de una necrópolis mayor, un cementerio mayor. Lo que se ha encontrado aquí son restos de una mujer y 4 o 5 crías. La tumba es de forma circular y junto con estos restos bastante bien conservados, según los arqueólogos, se han encontrado partes del ajuar que llevaban estos cadáveres. Se ve que llevaban pendientes de oro. Perdonad, es que acabo de hablar con un alemán y estoy pensando en inglés ahora mismo y se me cruzan las ideas. Bueno, volviendo al tema. Se encontraron este ajuar pendientes de oro, ¿no?, en forma de aritos de oro y cerámica. Ahora mismo, como pasa en las termas, se ha vuelto todo a cubrir de arena. La mejor forma de protegerlo y de conservarlo hasta que después de la época de verano, en octubre, vuelvan los equipos arqueológicos de la Universidad de Cádiz, se vuelva a desenterrar y sigan estudiando. Como he dicho, seguramente esta tumba forme parte de una necrópolis mayor. Una necrópolis es un cementerio, digamos, de la época. Y poner relevancia, si ya la zona de por sí tiene muchísimo valor histórico por el tema de la villa romana marítima, el tema de las termas romanas, la batalla de Trafalgar justo aquí enfrente. Encima de eso tenemos que había aquí probablemente un asentamiento de la edad de bronce, con lo cual nos hace una idea de desde qué tiempos inmemoriales los seres humanos les ha gustado esta zona de la península ibérica, ¿no? Y más en época reciente la gente habla de los caños como wow, la meca de los cool y de los New Age y de la Ibiza de Cádiz, digamos. Se puso de moda finales de los 90 y hasta, yo creo que continúa siendo moda. Todo la zona esta de la bahía de Cádiz, los caños de Meca, Zahora, Conil, viene muchísima gente en verano para disfrutar de nuestras playas, de nuestra gastronomía. Pues encima de todo eso, además, podemos decir que tenemos aquí un montón de historia que ofrecerles y que está aquí para su disfrute, cuidándola, intentando no llevarse nada, sin deteriorar nada, y está para eso, nada, y que os suscribáis, que me estoy quedando seco, voy a beber un poquito de agua. Besito.